una visión panorámica del libro de Génesis. Esperamos que este material sea de bendición para todos aquellos hermanos en la fe que tienen una búsqueda sincera del Señor. Sin prejuicios, comencemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es así como comienza el libro de Génesis. Algo tenemos que decir al respecto. La Biblia, que se compone de dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, es la revelación divina completa de Dios, dada al hombre en forma escrita. Génesis, que es el término adoptado por la Septuaginta como el título de este libro, significa dar nacimiento, origen. Por ser el primer libro de la Biblia, Génesis da nacimiento a las verdades divinas contenidas en la Santa Palabra y es el origen de estas. Por tanto, las semillas de las verdades divinas son sembradas en este precioso libro y después crecen y se desarrollan en los libros subsiguientes, especialmente podríamos decir en el Nuevo Testamento, hasta que finalmente son cosechadas en el último libro, el cual es Apocalipsis o Revelaciones. En ese sentido, el libro de Génesis es una miniatura de la revelación completa hallada en toda la Biblia. Comienza hablándonos del hombre creado a la imagen de Dios y termina hablándonos del hombre llamado Israel. Una persona transformada, jacobina a Israel, quien además de manifestar externamente la imagen de Dios, tiene a Dios mismo forjado en su ser, lo cual hace de dicho hombre su expresión. Este Israel transformado es una semilla, una miniatura de la Nueva Jerusalén que encontramos en el libro de Apocalipsis. Aparentemente, Génesis capítulo 1 y 2 es apenas un relato de la creación, pero en realidad casi todo lo mencionado en estos dos capítulos nos revela a Cristo, quien es vida para el pueblo de Dios, a fin de producir la iglesia y edificarla. Luego los capítulos 3 al 50 nos relatan la biografía de 8 personas destacadas, que clasificadas en dos grupos de 4 representan a la creación humana creada, al linaje humano creado. Tenemos a Adán, Abel, Enoc y Noé, que sería el primer grupo. Pero después de Dios haber creado al hombre, Dios no solamente lo creó. En Génesis vamos a ver de que una vez que el hombre cayó en pecado, Dios llamó al hombre: ¿dónde estás tú? Entonces, pasado un tiempo, Dios llamó a otro hombre, Abraham. Abraham, Isaac, Jacob y José representan el linaje llamado. En este relato no se presentan primordialmente las obras realizadas por estos 8 hombres, no, sino que se recalca su vida, su modo de vivir y una manera de relacionarse con Dios. En Génesis, Dios se vale tanto del relato de la creación como de las biografías de estas 8 personas para mostrarnos la vida que cumple su propósito. Dios creó todas las cosas, comenzando por los cielos y luego la tierra, pero algo pasó en el versículo 2. La tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Qué pasó? No era así, pero se volvió así. ¿A causa de qué la tierra se volvió desordenada y vacía? Esto ocurrió a consecuencia del juicio de Dios sobre Lucifer,
quien se había rebelado contra Dios arrastrando a otros ángeles en su rebelión. Bueno, una vez dada esta rebelión y este caos, Dios tiene un plan eterno. Entonces Dios comenzó a restaurar la tierra. Siendo que la tierra estaba desordenada y vacía, al igual que cuando, por ejemplo, deseamos arreglar la casa que está en desorden y es de noche, lo primero que necesitaríamos sería la luz. Entonces, en este proceso de restaurar todas las cosas, Dios dijo, sea la luz. Y de esta manera la tierra comenzó a ser restaurada. Para entender bien este asunto de la creación, en Génesis, capítulo 1, verso 1, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Nos preguntamos cómo eran los cielos y la tierra cuando Dios los hizo. En Job tenemos una descripción detallada de lo bello que era la creación cuando Dios la hizo, a tal punto que los ángeles cantaban de alegría. Es a causa de la rebelión de Lucifer que la tierra quedó hecha un caos, pero Dios tenía que restaurarla. Todo fue restaurado: los cielos, el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, los animales, peces, aves. El sexto día fue que Dios creó al hombre. ¿Por qué razón no lo creó el primero ni el segundo día, sino al sexto? Tiene su razón de ser. Por ejemplo, al igual que cuando una mujer está embarazada, está esperando a su bebé, a su niño. Antes de que nazca el bebé, los padres hacen lo siguiente: compran pañales, la ropita, la cuna, es decir, preparan todo el terreno para el advenimiento del nuevo ser, para el nacimiento del bebé. De la misma manera, Dios creó todo antes de crear a Adán, de modo que cuando nació Adán, cuando fue creado Adán, ya todo estaba listo. Entonces, una vez creado Adán y Eva, lo primero que hicieron fue entrar en el descanso de Dios. Eso fue lo primero que hizo Adán, entrar en el séptimo día, es decir, en el descanso de la obra creadora de Dios. En nuestra experiencia como creyentes, nuestra redención cumple el mismo objetivo. Una vez que todo creyente por la fe confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, pasa a ser parte de la nueva creación de Dios y descansa en la obra consumada de Cristo en la cruz, sin la necesidad de que el hombre haga algo para ser salvo, pues no puede. Cristo ya lo hizo todo, solo hay que creer en Él, en su nombre, para ser salvos. En Génesis, Dios crea al hombre. La serpiente induce al hombre a comer lo que no debe. El hombre recibe la muerte en su interior por comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios maldice a la serpiente, sacrifica un cordero para que con su piel pueda cubrir la desnudez de Adán y Eva, como un tipo de Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Inmediatamente después de su caída, Adán y Eva supieron que el resultado de su transgresión sería la muerte. Por tanto, se escondieron de la presencia del Señor esperando ser sentenciados a muerte. Sin embargo, Dios vino a buscarlos, no para emitir sentencia de muerte, sino para predicarles el Evangelio y salvarlos de su caída. Las primeras palabras con las cuales Dios predicó el Evangelio fueron: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Con esta pregunta no se emitía juicio, sino que se iniciaba la proclamación de las buenas nuevas. Aunque el hombre que Dios creó fue dañado por su adversario, Dios es inmutable, jamás cambiaría ni anularía su plan eterno concebido por Él en la eternidad pasada y por la eternidad futura. Por lo tanto, Dios tenía que rescatar al hombre que Él creó con miras a su propósito inmutable, incluso al precio de ofrecer en sacrificio a su Hijo unigénito. Por esto, incluso desde la eternidad pasada, Cristo, el segundo de la Trinidad divina, se dispuso a entrar en la esfera del tiempo para morir por el hombre caído conforme a la determinación divina hecha en el concilio de la Trinidad divina, esto es, en la eternidad pasada. Decíamos que Génesis es un libro de origen, de semillas.
Por ejemplo, en Génesis aparece Eva como un tipo de la iglesia. Así como Adán se quedó dormido para poder sacar de su costado a Eva, Jesús murió en la cruz, es decir, durmió para engendrar la iglesia, su Eva. Otra semilla que aparece en Génesis, de las tantas que hay, es que aparece el árbol de la vida. Si leemos bien el Evangelio de Juan, encontraremos que Cristo dijo: yo soy la vid verdadera, esto es el árbol verdadero. Lo demás era un tipo. Él es el árbol de la vida. También tenemos el río de la vida. Y también en el Evangelio de Juan, Cristo dijo que si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el árbol de la vida y es el agua de la vida. Hablemos ahora de lo que aconteció con los hijos de Adán y Eva. La primera población mundial constó de Adán, Eva, Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron al comienzo 2 hijos. Caín, quien ofreció como ofrenda lo mejor de la tierra, y Abel, que ofreció un corderito. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mas no así la de Caín. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Entendemos que Adán y Eva tuvieron que relatarles, que contarles a sus hijos de cómo Dios mató un corderito para que con su piel ellos puedan ser cubiertos de su desnudez. Entonces, al escuchar esto, ambos hijos, Abel consideró el amor de Dios, de cómo Dios tuvo que sacrificar un cordero para cubrir con su piel a Adán y a Eva. Este cordero es un tipo de Cristo, es decir, que Abel no pasó por alto lo que Dios hizo por sus padres. Sin embargo, Caín eligió el camino de la maldición. El Señor le había dicho al hombre que después de la caída, con el sudor de su frente ganaría el pan del día. Caín fue labrador de la tierra, trabajo forzado. Y aunque es verdad, trajo lo mejor de la tierra, el Señor no lo miró con agrado porque en su corazón de Caín no había reconocido que Dios, por amor a sus padres, había sacrificado un corderito que viene a ser un tipo de Cristo. Es decir, a Caín no le importó. Ese tiempo el hombre no comía carne, por tanto, Abel no criaba, no cuidaba, no era pastor de ovejas para comérselas. No, era por amor a Dios, en retribución al amor que Dios había mostrado con sus padres. Pasado un tiempo, la descendencia de Caín aumenta y se genera una cultura humana ajena a Dios. Por ejemplo, la ganadería y el sueño de la casa propia aparecen con Jabal. La música y el arte aparecen con Jubal. Antes, Dios era la música y la alegría del hombre, pero ahora Jubal se inventó otro tipo de alegría, lejos de Dios. Así nace la cultura humana. Luego aparecen las armas, con Tubal Caín. Antes Dios era la protección del hombre, pero después de la caída del hombre, éste inventó su propia manera de cuidarse y defenderse. Todo esto viene de Caín. La cultura humana viene de Caín. En medio de tanta inseguridad, algunos hombres temerosos de Dios, considerando su fragilidad, entre ellos había uno llamado Enós. Este y otros, al igual, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, es decir, a clamar el nombre de Jehová, de modo que Dios pueda salvarlos. Entonces se tornó muy difícil la situación del hombre en la tierra. Había inseguridad, temor por muchos lados. Ya casi nadie buscaba a Dios. En medio de esa decadencia y el peligro que constituía andar en la tierra con tanta inseguridad, Dios vio a un hombre llamado Enoc,
Este caminó con Dios y Dios se lo llevó, con una promesa para todos los que creen, que si andamos con Dios, Él vendrá por nosotros y también nos llevará con Él. Este fue el primer arrebatamiento en la Biblia. En aquel tiempo los ángeles caídos, los que se unieron a la rebelión junto a Lucifer, se unieron sexualmente a las mujeres y salieron unos hombres gigantes llamados nefilines. Esta fue una maldad grave a los ojos de Dios y Dios decidió ponerle fin a la existencia humana. Pero otro hombre llamado Noé halló gracia delante de sus ojos. Entonces Dios le mandó a construir un arca donde sería salvo él y su familia. El arca es un tipo de Cristo, no solamente de Cristo como individuo, sino también del Cristo corporativo, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Al edificar el arca y entrar en ella, Noé no solamente fue salvo del juicio que Dios ejecutó, que Dios ejecutó sobre aquella maligna generación mediante el diluvio, sino que además fue separado de dicha generación y conducido a una nueva era. Asimismo, al edificar la iglesia y tomar parte en la vida de la iglesia, seremos salvos del juicio que Dios ejecutará sobre la presente generación maligna mediante la gran tribulación. Y además seremos separados de dicha generación y conducidos a una nueva era, la era del reino milenial. Aquí podemos ver que Dios desea salvar al hombre, no al hombre de forma individual, sino a toda la familia. Noé y su familia, sus 3 hijos, sus mujeres, 8 personas. Esta experiencia, años más tarde, lo sabía Josué, quien dijo claramente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y también lo sabía el apóstol Pablo, quien le dijo al carcelero: cree, tú y tu casa serán salvos. Entonces, como podemos ver, otra semilla en Génesis es que Dios quiere salvar a la familia. Después de edificar el arca, que es un tipo de Cristo, y la iglesia, todos los que entraron en ella fueron salvos. ¿Salvos de qué? Del diluvio. Lo mismo que hoy, todo aquel que reciba a Cristo y entre en la iglesia será salvo. Pasado el tiempo, Noé con sus hijos poblaron la tierra y la tierra volvió a corromperse. Queriendo llegar al cielo por su propio esfuerzo y a través de construir una torre llamada Babel, que quiere decir confusión, el orgullo del hombre por exaltar su propio nombre, por causa de su plan, Dios tuvo que intervenir a fin de parar esa obra que fomentaría la soberbia del hombre de pensar que sin Dios puede ser salvo, llegar a la cima. Esta es una forma de cómo Satanás tienta al hombre. Más adelante apareció Nimrod, quien es el primer tipo del anticristo. Fue el primero en oponerse a Dios. Según la historia, Nimrod introdujo muchas cosas idólatras. El gobierno humano como entidad formada en oposición a Dios empezó con Nimrod y llegará a su fin con el anticristo. Las ciudades de Babel y Nínive, edificadas por Nimrod, se convirtieron en las capitales de las naciones de Babilonia y Asiria, 2 prominentes figuras representativas de la humanidad que se oponen a Dios. La Torre de Babel. La ciudad y la Torre de Babel estaban llenas de nombres de ídolos. Por tanto, en Babel el hombre siguió a Satanás, se exaltó a sí mismo para oponerse a Dios, rechazó el nombre de Dios, negó los derechos y la autoridad que Dios tiene sobre el hombre y cayó en idolatría. Esta era una de las caídas más del hombre. Dejar de ser regido por el gobierno humano, sujeto a la autoridad de Dios, para participar de la rebelión colectiva de todo linaje humano en contra de Dios por instigación de Satanás. Pero en medio de tanta degradación, Dios viene otra vez y continúa su plan eterno.
Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Dios se apareció a Abraham en Ur de los Caldeos y lo llamó diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Esta fue la primera aparición de Dios a Abraham y el primer llamamiento que le hizo. La aparición de Dios a Abraham constituyó una fuerte atracción para él, motivándolo, fortaleciéndolo para que aceptara el llamado de Dios. Lo mismo sucede con los creyentes neotestamentarios. En la primera aparición de Dios, Abraham no acató inmediatamente tal llamado, sino que permaneció por algún tiempo más en Ur. Después que murió Abraham, hermano de Abraham, Dios en su soberanía hizo que el padre de Abraham, es decir, Taré, llevase a su familia de Ur a Harán. Así pues, no fue Abraham sino su padre quien tomó la iniciativa de dejar Ur. Abraham salió de Caldea, pero en lugar de entrar en Canaán conforme al llamado de Dios, se estableció en Harán. Esto muestra que Abraham no estaba dispuesto a responder al llamado de Dios de una manera absoluta. Abraham tuvo muchos hijos, pero a los ojos de Dios solo Isaac era su único. Isaac es un tipo de Cristo, como aquel que obedeció al Padre sin hacer nada por cuenta propia y por su sacrificio en la cruz por nosotros. La meta de Dios con respecto a Abraham no era meramente salvarlo de su entorno y de su pasado, sino introducirlo en la tierra de Canaán para el cumplimiento del propósito de Dios. Asimismo, la meta de Dios con respecto a los creyentes neotestamentarios, es decir, nosotros, no es meramente salvarlos de su condición caída, sino introducirlos en la realidad de la buena tierra, la cual es Cristo, todo inclusivo, todo lo incluye como la porción que Él asignó a todos los llamados. ¿Saben? En ese entonces hubo hambre en toda la tierra. En el tiempo de Abraham hubo hambre en toda la tierra. Esta hambruna preparada por Dios en su soberanía fue una prueba para ver si Abraham viviría por fe, confiando en Dios para sus necesidades diarias. En lugar de confiar en Dios, Abraham descendió a Egipto, que representa el mundo regido por Satanás. Mientras Abraham estuvo en Egipto, experimentó la gracia de Dios que nos guarda. Aunque Abraham fracasó al no confiar en Dios, Él lo bendijo dándole riquezas y resguardó a Sarai, su esposa. Esta experiencia en Egipto le enseñó a Abraham que el Dios que lo había llamado también cuidaría de él y que todo estaba en sus manos soberanas. Más adelante le es cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Abraham, que significa padre exaltado, y Abraham significa padre de una multitud. Para cumplir su propósito eterno, Dios no necesita de una persona exaltada, sino de un padre de multitudes. Por tanto, cambiar el nombre de Abraham, lo cual indica un cambio de persona, tenía como finalidad el cumplimiento del propósito de Dios. En términos de nuestra experiencia espiritual, el verdadero cambio de nombre es el siguiente. Podemos decir, de yo a Cristo y de yo a la gracia de Dios. No yo, sino Cristo. No Abraham, sino Abraham. Solo Cristo como gracia y no nuestro yo puede producir las multitudes requeridas para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Abraham representa una vida de fe. Al igual que Dios llamó a Abraham, llamó a Pedro, llamó a Juan, Dios también está llamando a aquellos que fueron predestinados para la vida eterna, entre los cuales estamos nosotros. Más adelante nace Isaac, y de Isaac nace Jacob, quien luego de una obra transformadora llegó a ser no Jacob, sino Israel, quien tuvo 12 hijos, y todos ellos llegaron a ser 70,
cuando descendieron a Egipto en el tiempo de José. Dios en su plan llevó a José a Egipto antes que el hambre en toda la tierra se manifestara. De manera de que 70 fueron los familiares, hijos de Jacob, que entraron en Egipto. También vemos en Génesis el sueño de Jacob. Jacob había soñado una escalera que iba de la tierra a los cielos. Esta escalera es el centro, el foco del sueño de Jacob. Este sueño es una revelación de Cristo, pues Cristo es la realidad de la escalera que Jacob vio. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, verso 51. Cristo, como el Hijo del Hombre en su humanidad, es la escalera que trae el cielo a la tierra y une la tierra con el hombre. Nuestro espíritu regenerado. La morada de Dios es la base en la tierra sobre la cual Cristo, la escalera celestial, ha sido establecido. Por tanto, siempre que nos volvemos a nuestro espíritu, experimentamos a Cristo como la escalera que introduce a Dios en nosotros y nos introduce en Dios. Allí donde está la escalera también encontraremos un cielo abierto, el hombre transformado, la unción que reposa sobre este hombre y la edificación de la casa de Dios realizada con este hombre. Cristo, como la escalera celestial, tiene como fruto Betel, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la consumación de esta escalera es la nueva Jerusalén. Cuánta riqueza vemos en el libro de Génesis. José tuvo dos sueños, ambos procedentes de Dios. Dios reveló la perspectiva divina con respecto a la naturaleza, posición, función y meta que le corresponde al pueblo de Dios en la tierra. Los sueños de José controlaban y dirigían su comportamiento. La vida de José era una réplica de la vida de Cristo en los siguientes aspectos. Por ejemplo, José era pastor, Jesús era pastor. Era el amado de su padre, Jesús es el amado del Padre. Fue enviado por su padre a ministrar a sus hermanos conforme a la voluntad de su padre. Jesús vino a sus hermanos. Fue aborrecido, perseguido y traicionado. Fue vendido por sus hermanos. Jesús fue traicionado. Fue echado en prisión de muerte junto a dos criminales, uno de los cuales fue restaurado y el otro ejecutado. Fue liberado, es decir, resucitado en la prisión de la muerte, igual que Cristo. Fue entronizado con autoridad, igual que Cristo. Recibió la gloria y dones, igual que Cristo. Se convirtió en el Salvador del mundo, el que sustenta la vida del hombre, igual que Cristo. También José tomó una esposa, sí, de entre los gentiles, igual que Jesús abrió la salvación a los gentiles, que somos nosotros. Suministró alimentos a las personas, igual que el Señor lo hizo, alimentando a miles. Reconoció a sus hermanos ignorantes y fue reconocido por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y reinó en el reino sobre toda la tierra. Qué preciosa es la vida de José como un tipo de Cristo. Y reinó en el reino sobre toda la tierra. José representa el aspecto reinante de una vida madura. Al final de Génesis vemos la bendición de Jacob. Jacob profetizó con bendición. Respecto a sus 12 hijos, esto fue una manifestación adicional de su madurez en la vida divina. Al tener a Dios mismo como su elemento constitutivo, Jacob estaba saturado de Dios. Por tanto, su hablar era el hablar de Dios y su palabra era la palabra de Dios. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron con el tiempo en las 12 tribus de la casa de Israel, la cual tipifica a la iglesia como casa de Dios compuesta por todos los creyentes. Por tanto, todo lo que Jacob anunció proféticamente con respecto a sus hijos constituye un tipo, un cuadro de la iglesia y se aplica a la iglesia
y a las experiencias espirituales de los creyentes, además de aplicarse a los hijos de Israel. Al principio del libro de Génesis vemos que Dios creó al hombre a su imagen para que éste pudiera expresarlo y le dio al hombre su dominio para que éste pudiera representarlo. Imagen y dominio. Después de las experiencias tenidas por tantos llamados, este libro de Génesis concluye con una vida que, por un lado, en el caso de Jacob, expresó a Dios en su imagen, y por otro, en el caso de José, representó a Dios con su dominio. Cuán excelente y maravilloso es esto. Sin embargo, lo que Génesis representa es todavía una sombra perteneciente a la era de la tipología de la sombra. En tiempos de José, la realidad todavía no se había manifestado. Por tanto, en la conclusión de este libro, José murió esperando tener parte en la era del cumplimiento, cuando él sería partícipe de la realidad de estas cosas. Gracias, Padre Santo, por el libro de Génesis. Amén. El Vigilante.